que sean lo más iguales posible. Así que no hay problema si se conectan en otro horario. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase práctica número 4. Esta clase teórica ya la han tenido la semana pasada con Marcelo, así que bueno, yo voy a empezar recordando algunos conceptos teóricos en las primeras diapositivas y después vamos a ver un ejercicio resuelto por los 3 métodos de Runge-Kutta que vamos a ver, que son Euler, Eun y punto medio, ¿sí? Ya tienen encargado este material en el aula virtual, ¿sí? Así que a medida que voy avanzando, si hay algo que no se entiende, me van avisando por el chat que lo voy leyendo, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver en la clase práctica de hoy son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Donde vamos a ver problemas de valor inicial. En particular vamos a ver los métodos de Runge-Kutta y vamos a centrarnos en 3 de ellos, que son el método de Euler, de Eun y de punto medio. La solución general, ¿sí? Si ustedes recuerdan de análisis matemático 2, la solución general de una ecuación diferencial es una familia de infinitas soluciones que la verifican y que esas infinitas soluciones se diferencian en una constante, ¿sí? Cada función de dicha familia difiere en una o más constantes, como les decía recién, es decir que para especificar y tener una solución particular de una ecuación diferencial ordinaria, vamos a necesitar conocer alguna o algunas condiciones auxiliares. Como la solución general de una ecuación diferencial de enésimo orden presenta n constantes indeterminadas, se necesitarán n condiciones auxiliares para determinar su solución particular. Es decir, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, voy a tener una sola constante indeterminada y voy a necesitar una sola condición auxiliar para poder encontrar su solución particular. Si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, voy a tener 2 constantes indeterminadas y por lo tanto para poder determinarlas voy a necesitar 2 condiciones auxiliares para encontrar la solución particular. Y así sucesivamente, ¿sí? Y acá viene lo importante que respecta a nuestro tema. Si todas las condiciones auxiliares, ¿sí?, que dan como dato, se especifican para un mismo valor de la variable independiente, se dice que se trata de un problema de valor inicial, ¿sí? Pero si tenemos como condición auxiliar distintos valores de la variable independiente, se trata de problemas de valores de frontera, ¿sí? O sea, vamos a poder tener 2 tipos de problemas, unos son de valor inicial y otros son de valores de frontera. Nosotros en esta clase nos vamos a concentrar en los problemas de valor inicial, que consisten en cuando las condiciones auxiliares se especifican para un mismo valor de la variable independiente. Por otra parte, los métodos en los que se calcula el valor de la función en un punto siguiente, que lo identificamos con i sub i más 1, ¿sí? Es decir, el valor nuevo sería este, en el x i más 1, ¿sí?, usando solamente información de un paso previo, que sería el punto x i sub i, se suelen denominar métodos de un solo paso. Y a diferencia de los otros, que se calcula el valor nuevo usando información de varios puntos anteriores, que es lo que se conoce como métodos de multipasos. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, es importante que entiendan que las ecuaciones diferenciales ordinarias que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí?, van a constituir problemas de valor inicial y métodos de un solo paso, ¿sí? ¿Por qué problemas de valor inicial? Porque todas las condiciones auxiliares se van a especificar para un mismo valor de la variable independiente. Y son métodos de un solo paso porque se va a calcular el valor nuevo usando solamente información de un punto previo. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende y queda claro esto? ¿Por qué son problemas de valor inicial y por qué son métodos de un solo paso? Perfecto. Bien. Entonces lo que vamos a tener son ecuaciones diferenciales, ¿sí?, de este tipo. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales de primer orden. Y recordando que la derivada de y con respecto a x, a eso es lo que nosotros vamos a llamar f de xy,
¿sí? Donde en este caso X es la variable independiente e Y es la variable dependiente, ¿sí? Entonces lo que vamos a siempre estar buscando en este tipo de ejercicios es un valor nuevo, conociendo un valor viejo más la pendiente por el paso, ¿sí? Todos los métodos que vamos a estudiar en esta sección se expresan, van a ser del mismo modo, es decir, valor nuevo lo vamos a calcular como el valor viejo más una pendiente por el paso, ¿sí? Lo que van a diferir los tres métodos que vamos a ver hoy, que son Euler, Eun y punto medio, es cómo vamos a determinar esta pendiente, ¿sí? Entonces, ustedes van a tienen esta función, la que estoy indicando con el puntero láser, y ustedes conocen el valor de la función en este punto, que sería la condición auxiliar, y quiero predecir cuál va a ser el valor en este punto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar este punto, conociendo un punto previo, ¿sí? Y la pendiente. En ese punto, o vamos a ver en dónde es que vamos a calcular la pendiente según el método que usemos. En el caso de Euler, porque es el método más sencillo, que ustedes lo han analizado bien en el teórico, lo que hace Euler es predecir el valor de este punto, tomando el punto anterior, que es la condición auxiliar, y calculando la pendiente. Entonces lo que hace es, digamos, asegurar, ¿sí? Euler lo que hace es decir, bueno, entonces yo voy a considerar que toda la función tiene la misma pendiente. Por eso es que si este punto tiene esta pendiente, el punto a predecir tiene la misma, y voy a predecir que el punto está ahí. Obviamente tiene un error grande. Ya vamos a ver que si yo disminuyo el paso, ese error se va a ir disminuyendo, ¿sí? Bien. Entonces acá tienen un ejemplo muy sencillito y cortito para que empecemos cómo nos vamos a manejar con este tipo de ejercicios, ¿sí? Supónganse que les piden integrar numéricamente con el método de Euler esta función, ¿sí? La derivada de y con respecto a x, esta es mi f de xy, ¿bien? Desde 2 a 6, es decir, x va desde 2 hasta 6, con un paso de 1, es decir, voy 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Sabiendo que y evaluado en 2 es 1, esta es la condición auxiliar, ¿sí? Y tiene que estar siempre de dato en este tipo de ejercicios. Entonces lo primero que vamos a hacer es armar la tabla. Van a ver que a partir de ahora, bueno, a partir de ahora no, en realidad ya en los prácticos anteriores, se arma todo en tablas. Entonces, una columna para X, otra columna para Y, y fíjense, arranco desde 2 y voy hasta 6 con un paso de 1. Entonces arranco en 2, 3, 4, 5 hasta 6, que este es el valor que quiero determinar. La condición auxiliar es que cuando X vale 2, Y vale 1. Fíjense, por ejemplo, que en este ejercicio usamos 6 decimales. Bien, teniendo en cuenta esto, ya armamos esta parte de la tabla, la primera fila y toda esta primera columna. Vamos a ir completando ahora. Entonces, ¿cómo completamos este valor de acá? Con Euler. Bueno, recordando que Euler es esta ecuación, sería el valor nuevo, es igual al valor anterior, más la función valuada en el punto anterior por el paso. Bien, que en este caso el paso vale 1. ¿Sí? Entonces la función es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Entonces fíjense que ahí tienen paso por paso cómo calcularlo. Eso me va a quedar. El valor nuevo es igual al valor anterior, que es 1. Es este de acá. El valor anterior es 1. Más la función valuada en el punto anterior, es decir, en x2 y 1. Entonces me va a quedar e a la 2 sobre 2 menos 1, lo que tienen acá. Les va a quedar 1 menos 1 es 0, y a la 0 es 1. 1 por el paso que es 1, y 1 más 1 es 2. Por eso les queda que acá vale 2. Si voy y calculo el paso que sigue, este de acá, tengo que este valor es el valor anterior, que en este caso es 2, más la función valuada en el punto anterior, donde x vale 3. Entonces me va a quedar e a la 3 sobre 2 menos 1 por el paso que es 1. Y así sucesivamente hasta llegar a este valor. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplito?
¿Está claro hasta acá? Bien, perfecto. Esto es Euler, es el más sencillo, ya han trabajado bastante en el teórico con este. Y acá tienen, por ejemplo, gráficamente cómo sería la solución verdadera, que es la roja, en comparación con la solución celeste, aproximada, que es la que está en celeste. Fíjense que no son iguales, pero tampoco son tan distintas. Entonces estamos usando un método aproximado para poder predecir valores de una función, ¿sí? Donde yo puedo mejorar esta aproximación, o puedo disminuir este error, disminuyendo el paso con el mismo método, por ejemplo Euler, o bien utilizando métodos que tienen menor error, ¿sí? Como por ejemplo EUN y punto medio, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces la idea de la clase práctica de hoy es que tengamos este ejercicio, ¿sí? Tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es esta de acá. Este es mi f de xy. Y sabiendo que y valor del 0 es 2, esta es mi condición auxiliar, mi condición inicial. Determinar numéricamente el valor de y desde x0 hasta x4 usando un paso de 1 y un paso de 0,5. Entonces vamos a ver, lo vamos a resolver por Euler, por EUN y por punto medio, con un paso de 1 y con un paso de 0,5 cada uno. Entonces vamos a tener que hacer 6 tablas, 2 para Euler, 2 para EUN y 2 para punto medio. Bien. Depende. Si no les aclara un método, ustedes pueden elegir el que quieran, pero si el enunciado se los aclara, sí, tienen que hacer el que les pide. Generalmente se les pide un método específico. Pero en el caso que no les pida ninguno, ustedes pueden elegir, que obviamente todo el mundo elige Euler cuando se les da para elegir. Bien. El método de Euler, entonces, vamos a recordar. En el método de Euler lo que vamos a hacer es estimar un valor nuevo, ¿sí? Como les decía anteriormente, usando la pendiente de la recta tangente a la función en el punto inicial del intervalo como aproximación, ¿sí? Entonces, para utilizarla tenemos esta ecuación. El valor nuevo es igual al valor viejo más la pendiente en el punto anterior, que sería la función x y y, ¿sí? Por el paso. El error de este método consiste obviamente en suponer que la derivada, ¿sí? Se mantiene constante en todo el intervalo, y en realidad va cambiando, porque excepto que sea una línea recta, la derivada en los distintos puntos va a ir cambiando, ¿sí? Entonces se puede demostrar que el error de truncamiento global es de orden 1, ¿sí? Bueno, eso lo han hablado más en el teórico, no nos vamos a meter con eso. Entonces, ¿cómo vamos a plantear Euler para este ejercicio, el ejemplo que les di en particular? Bueno, tenemos la condición inicial, o condición auxiliar, y valor en 0 es 2, me pide determinar cuánto vale y en 4, y me piden con dos pasos, paso 1 y paso 0,5. Lo vamos a empezar a hacer con paso 1, ¿sí? Sabiendo que esta es la función, que es dato. Entonces, para evaluar, para calcular el valor nuevo, voy a hacer el valor viejo más la función en el punto anterior por el paso, ¿sí? Armamos la tabla. ¿Cómo vamos a armar la tabla en este caso? Bueno, yo les aconsejo, obviamente, el armado de la tabla es a consideración de cada uno. Nosotros siempre le pedimos que mínimo tengan el valor de x y el valor de y. Pero les recomendamos que también agreguen esta otra columna, que es el valor de la derivada, o sea, de la pendiente, que sería el valor de la función en este caso, en xy sub i. Si bien esta columna no es necesaria que ustedes la escriban, muchas veces se les recomienda que la coloquen para que si en algún momento tienen algún error sea más fácil de ubicar cuál fue el error determinado, especialmente por ustedes cuando hacen los ejercicios. Entonces, x arranco desde 0, porque es la condición inicial, la auxiliar que me da, y quiero llegar hasta 4 con un paso de 1. 0, 1, 2, 3, hasta 4. Bien. Sé que y vale 2 cuando x vale 0, porque esa es la condición auxiliar, y a partir de ahí tengo que empezar a llenar yo la tabla. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, acá por ejemplo, primero en esta primera columna, yo lo que hago es calcular este 3 de acá, calcular la función, es decir, la pendiente, en el punto anterior, es decir, cuando x vale 0 y cuando y vale 2. ¿Sí? Entonces, me fijo cuánto me va a quedar. 4 por e
a la 0,8 por 0, menos 0,5 por 2. Si ustedes calculan eso, les va a dar que vale 3. Acá, por ejemplo, estoy resolviendo el ejercicio con 4 decimales. ¿Cómo voy a calcular entonces el valor nuevo? Hago el valor de la pendiente, que es este, por el paso, que es 1, más el valor viejo, que en este caso es 2. Entonces me va a quedar 3 por 1, 3 por el paso, que es 1, más 2. Y ahí tengo el 5, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Para hacer la iteración que siguen, por ejemplo, primero voy a calcular la pendiente, en este punto, es decir, en x1 y en y5, ¿sí? Entonces fíjense que me va a quedar 4 por e a la 0,8 por x, que en ese caso es 1, menos 0,5 por y, que en ese caso vale 5. Esa pendiente les da 6,402116, perdón, 6,4022, porque usamos 2 decimales, entonces ahí corto. Tengan en cuenta que para hacer esta tabla usamos redondeo simétrico. Y ahora para calcular el valor nuevo, que sería este valor de acá, voy a hacer la pendiente, que es 6,4022, por el paso, que es 1, más el valor anterior, que es 5. Y me da 11,4022. Y así sigo hasta ahí, en x valuado en 4, que me va a quedar 56,8493. ¿Se entendió? Por ejemplo, o sea que utilizando Euler con un paso de 1, el y valuado en 4 me da 56,8493. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero con el paso de 0,5, porque me pedían hacer paso con 1 y paso con 0,5 con los 3 métodos distintos. Con un paso de 0,5 yo voy a arrancar desde x0 y voy a llegar hasta x4, pero con un paso de 0,5, o sea que voy a tener el doble de cálculos, ¿no? Voy a arrancar en 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, ¿sí? La condición auxiliar es que cuando x vale 0, y vale 2, bueno, ahí tengo la tabla armada, y ahora la empiezo a completar. Dijimos que calculamos la pendiente, cuando x vale 0 e y vale 2, me daba 3, ese va a ser igual. Y ahora, ya voy a empezar a tener diferencias, porque ahora el paso es de 0,5. Para calcular este valor nuevo voy a hacer el valor de la pendiente, que en este caso es 3, por el paso, que es 0,5, más el valor del punto anterior, que es 2. Y me da 3,5 en este caso. ¿Sí? Calculo la pendiente en ese punto. ¿Sí? Voy a hacer entonces 4 por e a la 0,8 por x, que vale 0,5 en ese punto, menos 0,5 por y, que vale 3,5 en ese punto, les da que la pendiente es 4,2173. Y para calcular el valor nuevo de y, hago la pendiente, que es 4,2173, por el paso, que es 0,5, más el valor viejo, que es 3,5. Y de ahí les da ese valor 5,6087. Y así sucesivamente hasta llegar a y valorado en 4, que les da 66,0715. ¿Sí? Fíjense que no me da lo mismo que acá. Y acá me daba 56,8493 y acá me da 66,0715. ¿Por qué me da diferente? Si es el mismo método. En los dos usamos Euler. ¿Por qué me da distinto? Porque cambió el tamaño del paso, ¿sí? ¿Cuál de los dos esperan que sea más cercano al valor verdadero? El de 0,5, es decir, no sé cuán acertado es este valor, pero yo puedo esperar que este valor es mucho más preciso y exacto, ¿sí?, al valor verdadero que el del paso de 1, ¿sí? Bueno. Lo que vamos a ver ahora es resolver este mismo ejercicio, pero con otro método, que es el método de Eun, ¿sí? Lo que cambia con el método de Euler es la forma de predecir la pendiente. Yo les dije que los 3 métodos que vamos a ver en la clase de hoy consisten en métodos donde yo voy a determinar un valor nuevo partiendo de un valor anterior más la pendiente por el paso. Bueno, lo que va a diferir en los 3 métodos que vemos es en la forma de determinar la pendiente, ¿sí? El método de Eun
introduce una mejora con respecto al método de Euler. ¿Por qué? Porque calcula la pendiente de todo el intervalo como un promedio entre las pendientes al inicio y al final del mismo. Es decir, no utiliza solo la pendiente del inicio, sino que utiliza un promedio de la pendiente del inicio y del final. ¿Qué problema tiene Eun? Bueno, es que no se conoce el valor de la pendiente en el punto final, porque no lo tengo. Yo solamente tengo como condición auxiliar el valor en el punto inicial. Entonces, lo que hace Eun es estimar, usando Euler, el valor de I en el punto final, y con eso poder determinar su pendiente, y después hace lo que es el corrector, que es determinar el valor nuevo utilizando ese promedio de las pendientes. Bien, entonces vamos a ver que tenemos mucho más cálculos que con Euler. Ustedes van a ver que en el método de Eun van a tener que primero usar el predictor, que el predictor es un Euler simplemente, que el predictor es predecir, ¿sí? Por eso tiene ahí ese circulito, predecir el valor que va a tener la función al finalizar el intervalo, que es el Euler, y el valor anterior más la pendiente en el punto anterior por el paso. Y después lo que hace el corrector, que con este vamos a calcular el valor nuevo, en definitiva, que es el valor anterior más el promedio de las pendientes del valor inicial más el final, que el final lo van a calcular con el predictor, porque ustedes no tienen el I sub I más 1, porque es justamente lo que quieren calcular. El promedio de esos pendientes por el paso. Se puede demostrar que el error de truncamiento global es de orden 2, es decir, tiene un error mucho menor que Euler. Eso lo han visto bien en el teórico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver el mismo ejercicio que vimos recién, pero con Eun. Con un paso de 1 primero y después vamos a ir con el paso de 0,5. Bien, de nuevo lo que les dije con respecto a Euler. Ustedes la tabla la arman como quieran. Siempre, mínimo tienen que tener X e Y. ¿Sí? Yo les aconsejo que para Eun agreguen estas otras 3 columnas, que es la pendiente en el punto inicial, el valor predicho en el punto que sigue, y el valor de la pendiente en el punto que sigue. Entonces, para poder calcular después el valor I sub I más 1. Bien. Bueno, entonces, armamos la tabla. Partimos de la condición inicial, que es cuando X vale 0 y vale 2. Y queremos calcular I evaluado en 4 con un paso de 1. Entonces vamos de 0, 1, 2, 3, 4. Llenamos las otras celdas, nos van a quedar en blanco y las vamos a tener que ir completando. Entonces empezamos con esta de acá. Es la pendiente en el punto inicial. Entonces en definitiva lo que tenemos que hacer es evaluar esto en el punto X0 y en el punto Y2. Bien. Me va a quedar 4 por E a la 0,8 por 0 menos 0,5 por 2, que es 3, con los 4 decimales. Después voy a buscar el valor predictor, que es el Euler, en definitiva. ¿Sí? ¿Qué hacíamos ahí? Hacíamos la pendiente por el paso que es 1 más el valor de I anterior que es 2. Entonces 3 por 1 más 2 le da el 5. Y ahora buscamos el valor de la pendiente en el punto predicho, es decir, en el X que sigue, porque fíjense que es X sub I más 1, sería en el X1, y en el punto predicho que es el I5. Bien, entonces ustedes acá van a calcular el valor de la pendiente, lo tienen acá, en X1 y en I5. Entonces van a hacer 4 por E a la 0,8 por 1, que es el X sub I más 1, menos 0,5 por el I predicho, que es 5. Y eso les va a dar 6,4022. Ahora, utilizando el corrector, van a calcular el valor nuevo, que es este de acá, este marcado en rojo, que les da el valor, la suma, ¿sí? es sumar las dos pendientes, es 3 más 6,4022 dividido 2 por el paso que es 1 más el valor del punto anterior que es 2. ¿Sí? Entonces el 3 más 6,4022 dividido 2 por el paso más el día anterior que es 2. Y eso les da 6,7011. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá?
Perfecto. Si quisiéramos hacer la iteración que sigue, tenemos el siguiente. Si yo quiero calcular ahora, habíamos quedado en este. Entonces ahora voy a calcular la otra iteración que parto de acá. Para calcular este valor de acá, es la pendiente en el punto x1 y 6,7011. Entonces voy a calcular 4 por e a la 0,8 por 1 menos 0,5 por 6,7011. Eso les da el 5,5516. Para calcular ahora el predictor, lo que voy a hacer es el valor de esa pendiente, este que acabo de obtener, por el paso, que en este caso es 1, más el i del punto anterior, que es 6,7011. Entonces, en definitiva, hacen 5,5516 por el paso más 6,7011, les da 12,2527. Con 4 decimales, ¿no? Que es este valor de acá. Ahora van a calcular la pendiente en ese punto predicho, es decir, en el x2, que es el x sub i más 1, porque si yo estoy acá en el x1, el x i sub i más 1 sería el x2, el que sigue. Entonces va a ser, voy a calcular la pendiente en el x2, y en el i que acabo de predecir, que es 12,2527. Entonces les va a quedar 4 por e a la 0,8 por 2, menos 0,5 por 12,2527. Eso les da el 13,6858, que es este valor de acá. Y para predecir ahora el último valor, este de acá, lo que voy a hacer es el promedio de las dos pendientes, es decir, 5,5516 más 13,6858 dividido 2, por el paso, que en este caso es 1, más el i del punto anterior, que es 6,7011. Y eso les da 16,3198, que es este valor de acá. Y así sucesivamente, hasta el I4, que vale 83,3378. ¿Sí? Ese es el valor predicho por este método. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un paso de 0,5. Entonces ahora tenemos muchos más cálculos. ¿Sí? Tenemos que ir desde x0 hasta x4 con un paso de 0,5. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 hasta 4. La condición auxiliar es que cuando x vale 0, y vale 2, la misma en todos los ejercicios, y completo la tabla, ¿sí? Bueno, de nuevo les aconsejo usar las mismas columnas que las de recién. La primera fila les va a quedar igual, ¿sí? Les va a cambiar recién a partir de la segunda fila. Esta parte les va a quedar, perdón, columna, esta parte les va a quedar igual. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el mismo punto, ¿sí? Entonces, calcular la pendiente en el punto x0 y 2, les va a dar que es 3. Ahora voy a hacer el predictor, que es el Euler, ¿sí? Como hacíamos, es la pendiente por el paso, que en este caso es 0,5, más el i del punto anterior, les da 3,5. Ahora voy a ir a calcular la pendiente en ese valor punto predicho, que sería en x 0,5 y en y 3,5. Entonces voy a calcular 4 por e a la 0,5, a la 0,8 por 0,5, menos 0,5 por 3,5. Eso les da 4,2173. Y este valor de acá, en definitiva, es la suma de las dos pendientes, es decir, 3 más 4,2173 dividido 2, porque es el promedio, por el paso, que es 0,5 en este caso, más el i del punto anterior, que es 2. Entonces, en este caso les da 3,8043. Y así sucesivamente, hasta completar la tabla. Y fíjense que según, con el método de Eun, ¿sí? Con un paso de 0,5, y evaluado en 4 es 77,2236. Fíjense que también es distinto al paso, se cambia con el paso y cambia en comparación con lo que nos había dado Euler. ¿Sí? ¿Quedó claro los cálculos acá con el método de Eun? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto.
¿Qué no se entendió, Tomás? Porque el más o menos es, no sé qué es el más y qué es el menos. O sea, ustedes en AUN tienen un predictor y tienen un corrector, ¿sí? El predictor, en realidad, lo que yo voy a usar es el corrector, pero para calcular el corrector ustedes tienen que tener el predictor, porque necesitan este valor de acá. Lo que les va a dar el predictor es este valor de acá, que en definitiva, ese valor predicho es aplicar un Euler, ¿sí? Que es la corrección, entonces que agrega EON justamente el método de, de Euler, ¿sí? Es como la mejora que introduce. Bien, entonces vamos a ir a resolver el mismo ejercicio por el último método, que es el método del punto medio, ¿sí? También se trata de una modificación y es una mejora al método de Euler, porque lo que hace en el punto medio es utilizar una pendiente representativa del intervalo en un punto medio del décimo intervalo, ¿sí? Entonces, en definitiva, ustedes, para que se ubiquen. Yo no les puse gráficos, acá no me di cuenta. Bueno, acá lo tienen. Ustedes en Euler, la pendiente que utilizaban era la del inicio del intervalo. ¿Bien? En Neun, lo que hacen es utilizar la pendiente del inicio, predecir la del final con un Euler, y usar el promedio de esas dos. Y en el punto medio, lo que van a hacer es predecir un punto medio del intervalo, que es este de acá, y después de que predicen ese punto medio, calculan la pendiente de ese punto medio. Bien, esa es la diferencia entre los tres métodos. El método del punto medio introduce una mejora respecto a Euler, pero no respecto a EUN. Entonces ustedes van a ver que el error que introduce el punto medio y EUN son del mismo orden, que es el error de truncamiento global es de orden 2, igual que EUN. Mientras que Euler es de orden 1. Bien, tiene mayor error. De nuevo, ¿qué problema tiene punto medio? Como no se conoce el valor de la función en ese punto medio del intervalo, lo que hace primero es usar un predictor para estimar ese valor en el punto medio, que es un Euler en definitiva, en la mitad del intervalo, por eso van a ver que acá es el paso sobre 2, la mitad del intervalo, y después un corrector, ¿sí? Donde sí usan la pendiente en el punto medio por el paso más el punto anterior, ¿sí? Entonces, en definitiva, tiene los cálculos son bastante más complejos, como el de EUN, pero tiene esa particularidad, que acá lo que hacemos es evaluar la función en un punto medio, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque yo después les voy a aclarar dónde es que siempre se confunden cuando hacen estos ejercicios, para que no lo hagan. Bien, entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio que hicimos con Euler y EUN, pero ahora lo vamos a hacer con punto medio. Y lo vamos a hacer también con los dos pasos, el paso de 1 y el paso de 0,5. Entonces, armamos la tabla, de nuevo. Ustedes pueden hacer solo la columna X y la columna Y. Se les aconseja agregar en punto medio las siguientes columnas. La pendiente en el punto inicial, el valor predicho en el punto medio, que es el I sub I más un medio, y el valor de la pendiente en ese punto medio, ¿sí? Entonces, como es el paso 1, voy de 0 hasta 4 con un paso de 1, la condición auxiliar es que cuando X vale 0, Y vale 2, y empiezo a completar la tabla, ¿sí? Primero calculamos la pendiente en el punto X0 y 2, bueno, más de lo mismo, 4 por E a la 0,8 por 0 menos 0,5 por 2, les da que la pendiente vale 3. ¿Sí? Esto vale 3. Y ahora para calcular el valor predicho en el punto medio, y acá ojo, porque para calcular el valor predicho en el punto medio tengo que usar esta ecuación. Es el valor de la pendiente, que es 3 en este caso, por la mitad del paso. Acá el paso vale 1, pero acá es la mitad del paso, porque yo quiero predecir el valor de I a la mitad del intervalo, ¿sí? Por eso es que es la mitad del paso, y acá voy a usar por 0,5 en este caso. Más el valor de la función en el punto anterior. Entonces va a ser 3 por 0,5, que es la mitad del paso,
más 2. Por eso me da 3,5. ¿Sí? Ahora voy a calcular el valor de la función en el punto medio, es decir, el valor de la pendiente en el punto medio con ese punto medio, ¿sí? Donde, ojo, porque fíjense, mi xy es 0, y mi x sub i más un medio sería la mitad entre 0 y 1, que es 0,5. Bien, entonces, ahora lo que van a hacer es calcular la pendiente en un x 0,5, que es la mitad de este intervalo, 0,5, y en un i, el i del punto medio, que sería 3,5, que es el que acaban de predecir. Entonces, me va a quedar, para calcular la función, va a ser, la pendiente, perdón, va a ser 4 por e a la 0,8 por 0,5, menos 0,5 por el valor que recién predije en el punto medio, que es 3,5. Ese valor de la pendiente les da 4,2173. Y ahora, para calcular el valor de la función utilizando el corrector, que es este valor de acá, ¿qué voy a hacer? El valor de la función en el punto medio, que es 4,2173, por el paso, que es 1, más el valor de la función en el punto anterior, que es 2. Y me da el 6,2173. Veamos la iteración que sigue, para que termine de quedar claro. Yo ahora voy a empezar a calcular este valor de acá. El valor de la pendiente en x1 y 6,2173. Entonces voy a calcular 4 por e a la 0,8 por 1, menos 0,5 por 6,2173, les va a dar que es 5,7935, que es este valor de acá. Con este valor de acá voy a calcular la predicción en el punto medio, que es este valor de acá. ¿Cómo hacemos? El valor de la pendiente, 5,7935, por la mitad del paso, que si el paso es 1, la mitad del paso sería 0,5, entonces esto por 0,5, más el valor del punto anterior, que es 6,2173. Y eso me da 9,1141. Ahora voy a calcular la pendiente en ese punto medio, ¿sí? Que es el de acá. Teniendo en cuenta que mi punto medio es el x 1,5, que es el valor medio entre 1 y 2, x 1,5, y el y 9,1141. Entonces me va a quedar 4 por e a la 0,8 por 1,5 menos 0,5 por 9,1141. Eso me da el 8,7234. Y por último, para calcular el valor de la función en el punto medio, me va a quedar el valor de la pendiente que acabo de obtener por el paso, que es 1, más el valor de la función en el punto anterior, que es 6,2173, y eso les da el 14,9407. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, si no hay dudas, vamos al mismo, pero con un paso de 0,5. Se van a ver que estos ejercicios son fáciles, pero hay que tener paciencia. O sea, porque yo meto un dedo mal en la calculadora y hago moco. Pero en realidad son ejercicios que son sencillos, ¿sí? Son cálculos bastante fáciles, pero tienen que tener paciencia y cuidado, ¿sí? Claro, especialmente cuando son tablas grandes, ¿sí? Obviamente en un examen pensado que lo hagan a mano, siempre se les da tablas cortas, ¿no? Por ahí hay algunos ejercicios de la guía que pueden ser que sean tablas extensas, porque se les da la posibilidad de que ustedes lo hagan en un Excel, por ejemplo. Eh, pero obviamente que en un examen donde por ahí ustedes tienen que hacer los cálculos a mano, se les dan tablas acorde al tiempo que se les da, ¿no? Obviamente. Bien, entonces vamos a hacer por el método de punto medio ahora, pero con un paso de 0,5. Bien. De nuevo, para arrancar, sí, decime, José.
El parcial todavía no sé qué modalidad va a ser. No sé si se les va a pedir que hagan los cálculos, si no se les va a pedir. Tampoco sé si se les va, en realidad uno enseña a hacer los cálculos a mano. Después, si ustedes también tienen la agilidad de usar un Excel, es mucho mejor porque pueden hacer los cálculos mucho más fácil y más rápido. El problema es que ustedes, por ejemplo, si estamos en la presencialidad, usar Excel es imposible. Entonces, suponte que ustedes en julio, por alguna razón, vuelven a la presencialidad, ustedes tienen que saber hacer esto a mano. Y tienen que tener la cancha, y la cancha, digo, o sea, el suficiente manejo, porque estos ejercicios son fáciles de hacer cuando uno los practica, pero si uno hace un ejercicio y ustedes ven que es fácil y dicen, ah, una tontera, ni me voy a poner a hacer los ejercicios de guía. Pero ustedes van el día del parcial y lo van a poder hacer, pero con 5 horas. Mientras que si ustedes vienen y practican antes, lo van a poder hacer en 20 minutos. Entonces, tengan en cuenta eso. Todavía no sé bien cómo va a ser el examen parcial, por eso que no les digo nada. En el caso que no se les pida los cálculos, ustedes lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer a mano, obviamente. O sea, eso es algo que la virtualidad lo permite. Pero en el caso que tengan que entregar los cálculos, seguramente se les va a pedir a mano. Sí, sí. Sí, había una fecha, era julio, pero no me acuerdo, 1 de julio, sí. Jueves 1 de julio. Esa es la fecha. Bien. Entonces, le empezábamos a completar la tabla. Calculábamos la pendiente en el punto X0 y 1 y 2, que nos daba 3. ¿Podrían pedírseles la tabla? Sí, 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 se les podría pedir. Sí. Claro, sí, sí. Generalmente siempre en los exámenes o los parciales o finales se les piden las tablas de los ejercicios. Sí, sí. Bien, el valor predicho en el punto medio, ¿sí? Que hacíamos el valor de la pendiente por el punto, por el paso, la mitad del paso. En este caso, como el paso es 0,5, la mitad del paso es 0,25. ¿Sí? Entonces van a ser 3 por 0,25 más 2, que es el valor de I en el punto anterior. Y eso les da el 2,7500. Después van a calcular el valor de la pendiente en el punto medio. De nuevo, el punto medio es entre 0 y 0,5 es 0,25, el X 0,25 y el Y 2,75. Entonces van a calcular la pendiente en ese punto. 4 por E a la 0,8 por 0,25 menos 0,5 por 2,75. Y eso les da el valor de la pendiente 3,5106. Y para calcular el valor de la función en el punto medio, o sea, en el punto que sigue, perdón, van a hacer la pendiente, esta de acá, 3,5106, por el paso, que en este caso es 0,5, más el I del punto anterior, que es 2. Entonces les queda 3,7553. Y así sucesivamente. Entonces, hasta que llegan ahí evaluado en 4, que les da este valor de acá, ¿sí? Según el método de punto medio, con un paso de 0,5. ¿En dónde se suelen confundir? Se suelen confundir mucho en punto medio, cuando ustedes van y calculan este valor de acá, la pendiente en el punto medio, cuando van y colocan el valor de X. Ahí es donde ustedes tienen siempre el principal error. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo el valor de la pendiente en el punto medio, predicho, es decir, este de acá, yo tengo que tener en cuenta que el X es el medio entre este y el que viene. En este caso sería el X 0,25. Y el Y es el que acabo de calcular, 2,75. Cuando vengo a calcular este de acá abajo, ¿cuál sería el X del punto medio en este caso? Para calcular este pendiente. Anímense, porque este 0,75, claro, es el punto medio entre 0,5 y 1, con un paso de 0,25. Es decir, al punto donde estoy le sumo 0,25, la mitad del paso, que me da 0,75. Entonces, el X para calcular este valor es 0,75. Y el Y es el que acabo de calcular, 4,7777. Para este de acá será el X 1,25, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese es el principal error que suelen tener, que es en punto medio, ¿bien? Así que tengan cuidado.
Acá simplemente lo que les hago es mostrar lo que obtuvimos, o sea, ustedes hicieron el mismo ejercicio por 3 métodos distintos y con 2 pasos diferentes. Entonces, fíjense, acá les comparo el paso 1, o sea, lo hicimos. Sí, Juan, decime. ¿Qué último? Lo del error. Que el error más común que suelen tener en este tipo de ejercicio es cuando resuelven punto medio, y que justamente el error que suelen tener es en esta columna de acá, porque no saben identificar el valor X medio. Porque ustedes acá tienen que usar un valor medio. Entonces el valor medio entre 0 y 0,5 sería el X 0,25. ¿Bien? El valor medio, cuando estén acá, el valor medio entre 0,5 y 1 sería 0,75. Y así sucesivamente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Eso es lo que les decía recién. Acá lo único que les hago es, les muestro cuánto es el valor verdadero. Si bien en los parciales o en los exámenes no se les va a dar ese valor, pero para que ustedes vean, este es el valor verdadero. O sea, la función valuada en 4 da 75,3390. Y nosotros calculamos ese valor con 3 métodos distintos y 2 pasos distintos. Entonces, fíjense, lo calculamos con Euler, con EUN y con punto medio, con un paso de 1. Fíjense que acá les muestro solamente el paso 1. Y fíjense lo que obtuvimos con los 3 métodos distintos. ¿Qué pueden decir de eso? ¿Qué podemos decir? Comparando el valor verdadero con los resultados que acabo de obtener. En este caso, punto medio es el mejor, pero no porque punto medio sea mejor que EUN. Particularmente en este caso, como tenemos el valor verdadero, vemos que punto medio se acercó más al valor verdadero, pero en realidad EUN y punto medio no es que haya uno que sea mejor que el otro. ¿Sí? En realidad los dos tienen el mismo error de truncamiento global, entonces no es que uno es mejor que el otro, tienen el mismo error asociado. ¿Sí? Por este ejercicio ha resultado mejor punto medio, pero puede ser que en otros resulte mejor aún. ¿Sí? Obviamente lo que sí vamos a ver es con cualquier tipo de ejercicios, que EUN y punto medio me ofrecen aproximaciones mucho mejor que las de Euler. ¿Bien? Y acá si comparamos lo mismo, pero con el paso de 0,5, fíjense cómo los 3 métodos se acercan aún más al valor verdadero. Y fíjense, por ejemplo, EUN se acercó mucho más al valor verdadero, y el de punto medio también se acercó mucho más. Fíjense qué buena que es la aproximación con punto medio en este caso, utilizando un paso que no es chico, porque un paso de 0,5 no es pequeño. Así que fíjense cómo ha sido una aproximación bastante buena. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, al mejorar el método de Euler, desarrollamos 2 nuevos métodos, ¿sí? De segundo orden, que son el punto medio y el EUN, ¿sí? Son los 2 métodos que involucran mejoras al método de Euler. Aún así, cuando el método de EUN y de punto medio requieren más cálculos para determinar la pendiente que los que utilizamos en Euler, se reduce mucho el error, ¿sí? Y por eso se mejora la aproximación. Entonces recuerden que Euler tiene un error de truncamiento global de orden 1, mientras que EUN y punto medio tienen un error de truncamiento global de orden 2. ¿Sí? Por el otro lado, puede observarse que al disminuir el paso, nuestra aproximación también mejora con cualquiera de los métodos. ¿Sí? Entonces fíjense que si la solución verdadera fuese la roja, y supónganse que acá estoy viendo el método de Euler con paso 1 y paso 0,5. Fíjense cómo la aproximación con un paso menor es mucho mejor que la del paso mayor. ¿Bien? Eso ha sido todo. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que quieran que les repita? Bueno, si no hay dudas, esto ha sido todo. Recuerden que ya tienen todo el material acá. Lo último que les quería comentar, que también les carguen el aula virtual las tablas, porque yo les hice el ejercicio. Ese ejercicio que les mostré paso por paso, se los coloqué también en tablas de Excel. ¿Sí? Entonces tienen las 2 tablas, la de paso 1 y paso con 0,5 con Euler. Después tienen cómo serían las tablas con paso 1 y 0,5 con EUN. ¿Bien? Y después con punto medio. ¿Sí? Entonces simplemente para que también vean cómo hacer las tablas
y también que puedan practicar aquellas personas que tengan tiempo de hacerlo en un Excel, ¿sí? Si bien no es condición necesaria, por ahí es mucho más rápido y mucho más fácil de hacerlo, ¿sí? Entonces van a ver que tienen cargado el PDF de las diapositivas y también tienen cargado el Excel, ¿sí? ¿Quedó claro? Y ya tienen también habilitado el foro de consulta y en la noche se les va a estar cargando la guía de trabajos prácticos para que puedan hacer los ejercicios. Bien, si no tienen dudas y consultas, que tengan buen fin de semana y nos vemos de acá a 2 semanas. Chau, chau.